Economista Rivera, muy buenos días. Pues valga la pena su presencia en esta mañana. Sería importante conocer, incluso en las declaraciones del día de ayer del doctor Tarquino Arellana, él hacía un llamado justamente a que se aclare esta situación y conocer de mano directa, es decir, de ustedes, cuál fue el aporte, las opiniones, las sugerencias, la contribución, en este caso de la Universidad de Cuenca, para la creación de esta ordenanza y la última aprobación, tal como quedó el documento. Buenos días, Rosana. Miren, por un pedido de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Cuenca, estamos acá en la radio para hacer una aclaración. Yo en lo personal no he escuchado las declaraciones ni del doctor Diego Monsalve ni del doctor Tarquino Arellano, aunque conozco el contexto de las mismas. Mire, la carrera de Economía tenemos un programa que se denomina Conversando en la Carrera de Economía, en la cual invitamos a profesores, a investigadores, tanto del claustro académico como fuera de ella, para discutir temas de coyuntura, propuestas de política económica, proyectos de ley, presentación de resultados de investigación, etc. Y en lo particular de la zona o de la ciudad, ¿no es cierto? El ciclo pasado abordamos tanto el tema del tranvía como el tema de esta tasa de soberanía o de seguridad alimentaria. Invitamos normalmente a profesores que hagan una pequeña recopilación de información, investiguen, un poquito hagan un estudio teórico y normalmente se presenta un debate o una plenaria. En este sentido, la carrera hizo observaciones, no la carrera, sino en ese espacio de debate académico, naturalmente con la formalidad, con la rigurosidad teórica que acostumbramos a hacer cada uno de nuestras opiniones o propuestas. La carrera de Economía, hicimos observaciones a la propuesta del gobierno provincial de la SUAY, pero debo recalcar que no pasó de eso, es decir, nosotros no tenemos un proyecto de consultoría o un contrato previo en donde la carrera de Economía o algunos profesores como tales nos hayamos involucrado directamente. Yo hace un rato le comentaba, para yo opinar taxativamente sobre la propuesta, yo debo estar metido en una hoja electrónica en Excel, haciendo modelos de simulación, para efectivamente tener una opinión sobre la pertinencia o no de una determinada tasa o mejoras o no de una propuesta. No conozco tampoco cómo haya quedado el proyecto final respecto al proyecto original. Lo que recuerdo es que hicimos observaciones sobre la regresividad del impuesto, hicimos observaciones sobre el tema de que poner un impuesto, una tasa a las ventas y no a las utilidades puede generar una distorsión en determinados negocios. Economista de utilidad Rivera, fija. antes de entrar ya a los detalles, digamos, de la propuesta, en este caso del gobierno provincial, y de las observaciones que ustedes podrían tener desde esa experticia técnica ya como economistas, tampoco ustedes como Facultad de Economía, como Universidad de Cuenca, fueron invitados por el gobierno provincial a participar de algún proceso de socialización o fueron invitados a entregar una opinión u observaciones sobre este proyecto? No, en lo más mínimo. Más bien nosotros, como una iniciativa desde la academia, tratamos el tema y con la información secundaria que existía abordamos dentro del claustro académico el mismo. Respecto de lo cual inclusive tuvimos una carta de agradecimiento del prefecto. A mí me pareció un debate en el habitualmente pobre debate político que tenemos, haberle hecho observaciones de alguna manera de cambio a la propuesta y recibir un agradecimiento. De hecho, a mí me pareció una actitud muy decente de parte del prefecto, pero repito, nunca hemos tenido un acuerdo formal de consultoría o de tratamiento en donde nosotros como carrera o algún profesor representando a la carrera de Economía haya participado en el proyecto de elaboración de esta tasa o impuesto, como se llame. Ahora, economista, justamente uno de los temas que preocupa es estos cobros que podrían generarse a partir de esta ordenanza. Una de las primeras preocupaciones era justamente cómo se van a manejar estos recursos, cómo van a estar destinados estos recursos y si las capacidades de los ciudadanos, de las ciudadanas, están debidamente bien, digamos, las condiciones económicas para poder hacer estas aportaciones. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen ustedes respecto
de este tema? Porque lo que escuchábamos a la gente es que nos están imponiendo más impuestos. Mire, desde la academia y en lo particular, mi opinión personal es que uno siempre debe propender a impuestos óptimos, ¿no? Y los impuestos óptimos desde el punto de vista teórico implican la maximización de una función de bienestar social sujeta a ciertas restricciones, como el cual no generar distorsiones económicas, ¿no? Es un campo bastante amplio el tema de la tributación. Cuando el gobierno provincial hace esta propuesta de tasa o impuesto, como quiera llamarse, básicamente el objetivo nos está hablando de una seguridad alimentaria, que creo que es una cosa totalmente loable, porque si a mí me preguntan, dice, oiga, esto va a ir destinado a los niños pobres, perfecto. O sea, a mí me parece fantástico porque es una justificación plena de un impuesto. Sin embargo, enseguida yo reflexiono y digo, bueno, ¿qué pasa con todo lo que pago del impuesto a la renta? Con lo que pago del impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, etcétera, etcétera. Es decir, ¿para qué sirve toda esa carga de impuestos que me hacen normalmente y todos los ciudadanos pagamos? Y entonces, ¿a dónde se va? Vamos, de hecho, a una estructura total del Estado, dentro de la cual están los gobiernos autónomos descentralizados, sin lugar a duda. Entonces, la pregunta es, ¿no será más razonable estructurar una propuesta a nivel ya del país como tal? Es decir, ¿cuál es el tamaño óptimo del Estado? Porque capaz que si yo reduzco el mismo, ¿no?, voy a tener suficiente dinero para asumir esas responsabilidades y esos a los niños más necesitados. Perfecto. Entonces me parece que en esa lucha, en esa competencia que tenemos entre instituciones, entre gobiernos, en esa falta de claridad, obviamente surgen estas propuestas. Yo creo que es una iniciativa válida la del gobierno provincial. O sea, es un deseo de preocuparse de los más pobres. Pero visto ya en una visión más general, más amplia del tema, a mí un poco sí me genera ciertas incomodidades en el sentido de decir, bueno, ¿y con mis impuestos para qué sirven? Si eso debería estar destinado precisamente para ello, ¿no? Una segunda pregunta que uno debe reflexionar es cómo se recauda dicha tasa o cualquier dicho impuesto, ¿no? Entonces, obviamente nos hacen una propuesta de impuestos sobre las ventas, ¿no? En donde hay la carrera de economía dentro del espacio académico, un poquito presentamos y encontramos que había una cierta dosis de regresividad en el impuesto. ¿Qué significa esto? Que al final del día, las empresas más grandes pagaban porcentualmente menos que las empresas pequeñas y medianas. Entonces, obviamente eso socialmente no suena muy justo que digamos, ¿no? Obviamente la teoría económica nos plantea, muy moderna, nos plantea que las tasas o los impuestos deben ser proporcionales. Hay algunos que un poquito desean inclusive ser progresivos, yo lo cual discrepo porque genera muchas distorsiones una tasa progresiva, pero tampoco debería ser regresivo en estricto rigor. Adicionalmente, un impuesto como estaba configurado al inicio de cargarle a las ventas, ¿no?, y no considerar las utilidades, es algo más o menos parecido a lo que nos pasa con el anticipo del impuesto a la renta. Es decir, se genera una aberración en donde negocios que tienen márgenes fijos de utilidad, eventualmente ese impuesto es tan alto, ¿no?, que genera básicamente lesivo y puede eventualmente generar serios problemas de sostenibilidad en las empresas. Ahora, economista, uno de los planteamientos o las declaraciones que da el prefecto provincial de la SUAY es que esta contribución será voluntaria. Frente a un impuesto obligatorio, frente a una contribución voluntaria que sería manejada por un fideicomiso que todavía no tenemos conocimiento de cuáles serán las condiciones ni quiénes estarán detrás de este fideicomiso, ¿cuáles son las reflexiones que tienen ustedes sobre la operatividad que tendrá y los efectos que a la final, como usted dice hace un momento, al final del día va a tener esto? Bueno, habría que preguntar cuál es la disposición a pagar de las empresas y los ciudadanos de la SUAY, ¿no? O sea, bueno, Diego Monsalve manifestaba que una de las propuestas es a través de esta obligatoria responsabilidad social con la que deben cumplir las empresas. Sí, yo creo que hay todo un esquema de la responsabilidad social empresarial. El término que usted utiliza me suena interesante, porque una de las eventuales dudas que uno puede tener cuando se genera este tipo de proyectos es decir, a ver, ¿qué tanto del dinero que voy a pagar por este concepto va efectivamente a los niños más pobres, a la seguridad alimentaria? Entonces, si obviamente se crea un fideicomiso en donde absolutamente estén claras las condiciones, bueno, yo sé que el dinero efectivamente va a irse. Es un tema de confianza. Exactamente. Entonces, ahora, si usted me dice que ahora ya no es obligatorio, sino es voluntario, obviamente
Bueno, el gobierno provincial dice que es voluntario. El colectivo Resistencia y Democrática y otros colectivos sociales y organizados dicen lo contrario. Claro, yo no he leído la propuesta como está aprobada finalmente. No pudiera yo emitir una opinión si efectivamente va a ser voluntaria o obligatoria. Yo en eso prescindo de emitir un criterio porque realmente no lo conozco. Pero si vamos al tema de la responsabilidad social empresarial, efectivamente es un espacio nuevo de la empresa privada y a lo mejor el gobierno provincial está apuntando a ello, está atacando. Seguramente debe tener criterios de una buena disposición a pagar de ciertas empresas para que genere una suficiente cantidad de dinero para cumplir ese propósito. Y eso es completamente loable. O sea, ahí yo no le veo ningún problema. Sería una muy buena iniciativa, una muy buena propuesta del gobierno provincial de la SUAY, en el sentido de que no necesariamente está pidiendo recursos del gobierno central, sino está generando una autogestión, y si es voluntario, pues no está generando ninguna distorsión. Habría que obviamente verificar la pertinencia de lo mismo, ¿no? Adicional a eso, por ejemplo, yo creo que dentro de esta propuesta, yo creo que debe generarse una metodología efectiva de valoración de impacto, es decir, crear una línea de base y saber cuál es nuestro punto de partida para ir midiendo efectivamente la pertinencia de los dineros recaudados y el uso en el mismo, porque normalmente creo que una de las cosas que más adolece este país es de una buena metodología de evaluación de proyectos públicos. Con el tranvía estamos pagando las consecuencias de ello. Si hubiéramos tenido una buena metodología, no hacíamos ese proyecto con seguridad. Ahora, economista, saliéndonos un poquito del caso particular de la prefectura de la SUAY, muchas recomendaciones por parte de expertos, analistas económicos a nivel nacional sugieren que el país no necesita más impuestos. Todo lo contrario, lo que el país necesita es reducir los impuestos para que a través de ese camino pueda realmente existir una reactivación económica. Mire, nosotros hemos pasado de una etapa de los años 80, 90 quizás, de ser los peores alumnos, porque yo creo que fuimos los peores alumnos del neoliberalismo, ¿sí?, a los mejores alumnos del socialismo del siglo XXI en distintas fases o etapas. Es decir, nos fuimos al otro extremo, es decir, al Estado bonachón, al Estado grande, al Estado generoso, y básicamente hemos creado una estructura, yo creo, totalmente grande, totalmente sobredimensionada. El gasto público como porcentaje del producto allá por el 2006-2007 no pasaba del 20% y hoy bordea casi el 38%. Y si yo preguntara a los ciudadanos si se sienten con mejor seguridad social, con mejor salud, con mejor educación, probablemente habrá una mejora, pero no que justifique ese aumento del gasto público. A mí me parece que hay que redimensionar en serio el tamaño del Estado. Y cuando yo redimensione en serio el tamaño del Estado, efectivamente nos podremos dar el lujo de reducir impuestos con seguridad, completamente. Yo creo que hay un error, conceptual, es decir, se nos ocurren magníficas ideas sociales, ¿no? Magníficas ideas, entonces decir, ¿cómo recaudamos? Subamos impuestos. Yo creo que primero bajemos el tamaño del Estado, porque creo que con un Estado más pequeño se puede hacer todavía cosas mucho más eficientes, mucho más efectivas y llegar básicamente a los más necesitados, que siempre creo es el objetivo de todos. Y creo que ahí la academia tiene mucha teoría sobre tributación, tiene mucha teoría sobre evaluación de programas públicos, de política pública, sobre reingeniería del Estado, en donde realmente podemos redimensionar el tamaño del Estado para llegar a los más necesitados. Y ahorita lo que está haciendo el gobierno es entrando en un camino de eliminación de subsidios. Empezó ya con la gasolina súper. Hace algunos días dábamos también cuenta de que se elimina el tema del diésel para algunos sectores. ¿Cuáles son las reflexiones que tienen ustedes sobre la eliminación de subsidios, que ha sido un debate además histórico? Siempre se ha hablado de la necesidad de o focalizar los subsidios o eliminarlos, pero la pregunta ¿es este el momento oportuno para eso? Bueno, a mí me parece que a los subsidios debe abordarse desde dos ópticas. La una, medida fiscalista o medida de eficiencia económica. Cuando a mí me plantean como medida de eficiencia económica, perfecto, porque gastamos alrededor de $3,000 millones al año, es decir, 40-50% del actual déficit fiscal, en subsidios a los combustibles, que socialmente es mucho menos rentable que gastar en salud o en educación. ¿Por qué? Porque al final del día el subsidio está generando distorsiones, contrabando, uso excesivo de la piscina, el uso excesivo de carros grandes, americanos, V8, etcétera, etcétera.
Entonces, si yo corrijo esos subsidios y esos mismos 3.000 millones de destino a salud y educación, hasta políticamente se vende más viable esa medida de eliminar los subsidios. Pero no es el momento, como usted lo dijo. ¿Por qué? Porque frente a la actual situación de tener un déficit fiscal, nosotros lo que vemos es un sobredimensionamiento del gasto público corriente. Hablamos de corrupción de 35 mil millones de dólares según cálculos y no recuperamos ese dinero. Entonces, ¿cómo le vendemos a la gente la idea de quitar los subsidios? Porque eso es casi como decir, el gobierno hizo la farra, se farrió todo y ahora paguen ustedes la farra. A mí no me parece que es el momento adecuado, pero desde el punto de vista de la eficiencia económica es perfecto, pero yo creo que primero deberíamos bajar sostenidamente el gasto público para luego abordar el tema de los subsidios. Yo creo que es un tema de timing. Y además políticamente es problema. Recuerde usted que Abdalá Bucaram o Lucio Gutiérrez cayeron cuando hicieron una propuesta de quitar los subsidios. Yo sé que las condiciones políticas pueden ser diferentes, pero básicamente va por allí. Yo siempre he dicho... Digamos, el tema del gas fue la gota que derramó el vaso en el caso de Abdalá Bucaram. Yo creo que los subsidios a la larga es una especie de droga que vivimos más o menos 40 años, ¿no? Y todos vivimos la euforia de pagar menos. Entonces, cuando nos dicen paguemos lo justo, obviamente se puede generar convulsiones sociales y políticas. Economista, que hay que tener ¿usted cuidado. cree que las medidas que ha anunciado el presidente de la República, usted nos ha manifestado varias veces en este diálogo la necesidad de reducir el gasto público, las medidas anunciadas por el presidente de reducir de 47 a 20 los ministerios, de reducir en pago a celulares, de reducir el uso de vehículos y seguridad, ¿es insuficiente? Bueno, más o menos el objetivo que nos han planteado por el lado del gasto público es reducir $1.000 millones al año, ¿no? Pero las medidas planteadas realmente permitirán cumplir ese objetivo. Yo creo que hay dudas, porque si usted a la par ve el aumento del bono de desarrollo humano, las obligaciones que se tiene con el seguro social, cuando uno suma y resta, eventualmente no tengamos ese ahorro. Adicionalmente, si yo le digo que el 40%, cerca del 40%, tener un gasto público como el producto, me suena absolutamente sobredimensionado. E ir reduciendo $1.000 millones al año, como que nos quedamos cortos. O sea, lo bueno es que la dirección está correcta. A mí me parece que eso hay que reconocer. O sea, 10 años nos olvidamos de toda la cátedra de finanzas públicas, que significa sostenibilidad, eficiencia del gasto, control del déficit fiscal, ajuste a la restricción presupuestaria del gobierno. Todos términos estrictamente técnicos y macroeconómicos que cualquier economista medianamente formado lo conoce. Pero 10 años parece que esos pero se las olvidaron de lo críticas mismo. que tenemos en estos días respecto de estas medidas es que se está retornando a una política neoliberal y que realmente quienes van a resultar o estarían terminando siendo los mayores beneficiarios son los grupos tradicionales, los grupos económicos fuertes. Bueno, ahí vale aclarar, por ejemplo, mi opinión personal sobre la remisión de intereses, yo no estaba de acuerdo en ello, porque efectivamente los grupos económicos son más beneficiados de esa remisión. Luego, yo genero una suerte de riesgo moral, es decir, muchas empresas que se pueden dar el lujo de entrar en un juicio con el Estado, le van a decir, bueno, no paguemos, mantengámonos 3-4 años que al final nos perdonan. Entonces, básicamente me parece que hay un incentivo perverso, ¿no? Yo no creo que hay que satanizarle ni al Fondo Monetario Internacional ni al neoliberalismo. Yo le digo, o sea, nosotros como estudiantes del neoliberalismo fuimos pésimos estudiantes, porque el neoliberalismo no significa déficit fiscal, el neoliberalismo no significa corrupción, no significa insostenibilidad de la deuda. En lo que sí fuimos excelentes alumnos desde el socialismo del siglo XXI, y vea los resultados desastrosos. Hoy yo creo que 10, 15 años después, creo que los economistas nos hemos vuelto bastante más eclécticos y pragmáticos, ¿no? Y ya no importa el color del gato, sino que case ratones. Hoy vemos a una China comunista con señales de mercado todopoderosa, en donde el crecimiento económico es brutal, donde el combate a la reducción de la pobreza es enorme. Los avances de China son poderosísimos. Y ellos no los hizo a la luz del socialismo, comunismo, sino a la de una economía de mercado. Cuando nos vamos a Chile, un régimen socialista como fue el de Bachelet se abrió al mundo, tiene 40, 50 tratados de libre comercio. Es decir, hoy los economistas somos mucho más pragmáticos, mucho más eclécticos. Hacemos lo que debe funcionar bien. El mercado debe hacerse cargo de ciertas cosas y el Estado de otras. Yo no le veo razón que TAME sea del Estado, por ejemplo.
O sea, ¿por qué tiene que estar un medio de comunicación en manos del Estado? Más allá de uno que a lo mejor eventualmente haga algún tipo de información. Pero yo creo que hay mucho espacio. Y básicamente cuando yo tengo un Estado obeso, no me puedo dar el lujo de bajar impuestos. Y cuando no me puedo dar el lujo de bajar impuestos, al final del día no genero el incentivo clave para la inversión privada. Tengo un mercado laboral eventualmente sobreregulado, entonces a las empresas se le dificulta contratar. Entonces, básicamente, hay muchos temas que hoy ya no se discuten desde la ventana del neoliberalismo o la ventana del socialismo, sino más bien desde las ventanas de la eficiencia y de la eficacia. Básicamente es eso. Bien, queremos agradecer la presencia en esta mañana del director de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, el economista Carlos Rivera.